Entonces empezaríamos con la charla del doctor Otto Sussman, que se llama Nuevas alternativas para el tratamiento del virus resistente. El doctor Otto es médico microbiólogo, especialista en infectología, es el infectólogo de la Clínica Nueva, también de la Clínica Palermo, es el director científico de infectoclínicos y de asistencia científica de alta complejidad, profesor de varios de nosotros y con una amplia experiencia en diferentes tópicos del VIH, no únicamente asistenciales, sino también de abordaje integrante de los pacientes e incluso con importante experiencia en la parte administrativa. Gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Yo creo que con lo que hemos visto hoy uno se queda pensando, hombre, pero pues teniendo medicamentos tan importantes como los que tenemos, ¿por qué seguimos hablando de resistencia? Y pues la respuesta es muy sencilla. Este es el reporte a noviembre del 2021 de la Organización Mundial de la Salud acerca de la resistencia primaria a no nucleócidos en diferentes países. Si uno se ubica por acá, seguimos nosotros con el único estudio que hemos presentado que habla de que estamos alrededor de un 5.6% de resistencia a efavirenz, pero ustedes miren pues cómo pues hay países en donde, de Centroamérica, en donde esta resistencia va más allá del 20%. En el mundo, si ustedes miran la resistencia primaria no nucleócidos, está alrededor de un 10%. Y pues como decía el doctor Lenis ahora en su intervención, pues en Colombia, nuestros esquemas básicos, cerca del 75% de los pacientes están con antirretrovirales no nucleócidos. ¿Sí? Si uno lo mira pues por exposición previa, o sea, pacientes que ya han tenido eh, exposición a medicamentos antirretrovirales, pues la cosa sigue siendo parecida. Es curioso el dato para Colombia. Recuerden ustedes que aunque este fue un estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, algunos han criticado el diseño del estudio y probablemente estos datos no sean tan ciertos. Esperemos que el próximo año podamos tener los datos del estudio que ha empezado a liderar Reviva y que nos va a dar información muy interesante. Pero tal vez lo que me parece a mí más interesante de esta información es poder ubicarnos ya por grupos terapéuticos y vámonos por acá abajito. Y vamos a hablar de las Américas. Si ustedes fincan no nucleócidos 9.3%, de favirenza novirapina, miren los rangos, 26.7%, pero decía el doctor Lenis, pues que difícil el tema de los inhibidores de integrasa, que poquitos pacientes, que no sé qué, teníamos en Colombia cerca del 8%, pero fíjense que para las Américas este reporte de vigilancia de la Organización eh, Mundial de la Salud está hablando de que tenemos un 4% de resistencia a inhibidores de integrasa, o sea, pero lo que es muy curioso es si nos comparamos con otras zonas, la pregunta que uno se haría y es, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos esta resistencia en las Américas que no se ve en el África o que no se ve en el Pacífico? O sea, muy, muy, muy interesante, ¿sí? Ahora, si uno mira de nuevo los resultados y nos paramos en las Américas, pues bien interesante también lo que mencionaba el doctor Lenis. Cómo, a pesar de que tenemos inhibidores de integrasa, pues todos los esquemas basados en no nucleócidos, ya sea por los temas de que los pacientes llevan mucho tiempo con sus terapias, o por qué no decirlo, o porque el acceso a tecnologías más costosas, como algunos inhibidores de proteasa de última generación, o inhibidores de integrasa no se da, pues los pacientes, miren, son indetectables. Y si se paran aquí, son más indetectables con no nucleócidos que con inhibidores de proteasa. Punto interesante para analizar, punto interesante para ver. Ahora, si uno se para y dice, pero muéstreme qué pasa con dolutegravir, miren que no tenemos datos de las Américas. Pero miren que la supresión
tampoco es el 100%. O sea que seguimos hablando de que hay resistencias. ¿Sí? Y seguimos hablando de que hay resistencias no explicadas, como nos mostró el doctor Gerson Arias, de las resistencias no explicadas a raltegravir en pacientes que tienen resistencia a análogos de nucleócido. ¿Sí? O sea que algo está pasando, y algo está pasando en nuestras Américas cuando nos paramos aquí en el último renglón. Este es el reporte de ahorita, de noviembre del 2021 de la OMS, y nos dice, ¿sabe qué? Es que en las Américas en general la indetectabilidad de los pacientes está alrededor del 76%. Pero miren África, 91%. ¿Qué está pasando? Si uno lo quiere mirar ya un poquitico más aproximado, por ejemplo, aquí es análogos de nucleócido, volvemos y nos paramos en la línea central en las Américas, vemos que esto es 71.9 de resistencia. Pero también están estas situaciones. Si ustedes recuerdan el año pasado cuando salió este artículo, con gran bombo el grupo de España, de Ventura Clotet, del Puyol, del Hospital Catalán en Badalona, ¿sí? Presenta esto y dice, paciente panresistente en la era de los inhibidores de integrasa. Ahora, pregúntense ustedes en sus grupos de trabajo, ¿cuántos de estos pacientes pueden tener? No es tan exótico para nosotros, lo que pasa es que nosotros no lo publicamos. Lo que les estoy queriendo decir es, hombre, hay una cantidad de datos que nos están mostrando, pero ¿dónde está Colombia mostrando esos datos? Y me remito a la primera charla del doctor Juan Carlos Alzate, que nos mostró cómo es la publicación de estudios en nuestro país. Ahora, cuando uno mira esto, dice, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces esto es lo que tenemos en el panorama. Fíjense que en una linda diapositiva que mostraron dos de nuestros expositores, nos mostraron todo el desarrollo de la terapia antirretroviral. Y vemos cómo hubo momentos como los mediados de los 90, principios de los 2000 con gran emergencia, luego viene 2010, 2015, cuando aparecen empieza la era de los inhibidores de integrasa, y pues qué chévere, tenemos inhibidores de integrasa, pero cada vez más, aparentemente tenemos menos medicamentos antirretrovirales en desarrollo. Y si ustedes miran y cuentan con los dedos, creo que nos sobran dedos de la mano para lo que hay en la bandeja de investigación estos siguientes 5 años. Yo les voy a hablar de estas 3 cosas, no más. Esto es lo que tenemos como antirretrovirales para pacientes resistentes. Fostensavir, y es muy curioso, no es un medicamento nuevo. Los estudios de Fostensavir se hicieron empezando la década de los 20. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en el estudio de terapias de rescate con Fostensavir. Pues lo que ustedes empiezan a mirar, que es que el estudio es un estudio de fase 2, aleatorizado, controlado, ciego para la dosis de Fostensavir en pacientes con fallas de más de 1000, que tuviesen susceptibilidad a raltegravir, tenofovir y atazanavir, ubíquense en la época, ¿sí? Y que por test de sensibilidad pues fuesen sensibles al Fostensavir. Recuerden que el Fostensavir es una prodroga, ¿sí? Entonces lo que vamos a medir son las IC50 del Temsavir, ¿sí? Y pues de lo que se trataba inicialmente era de poder encontrar una dosis ideal. Entonces si eran 400, 800, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pacientes que durante los primeros días solamente tuvieron Fostensavir, pues para tratar de mirar cómo es la disminución del log en pacientes con monoterapia, y luego pues se medían a 24 semanas, 48 semanas y algunos pacientes a 96 semanas. Entonces miren lo interesante. Entonces lo interesante es a 7 días de monoterapia, pacientes multiresistentes, estamos hablando, perdón, que disminuyeron de una forma importante, disminuyeron por lo menos en un log, la gran mayoría, su carga viral. ¿Sí? Entonces ustedes dicen que será mejor, 600, 800 o 1200, pues parece ser que las 3 pudiesen ser exactamente iguales. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el tiempo?
Entonces, miremos pacientes y con las dosis, aquí estamos hablando a semana 24, cargas virales menores de 50 copias, que es lo que estamos eh, midiendo en la mayoría de estudios clínicos, con 400 miligramos el 80% de control, con 800 miligramos solamente el 69%, con 600 el 76,5% y el 72% y el 74,5%. Aparentemente 400 miligramos sería la dosis ideal. Si lo mira uno con menos de 400, pues obviamente que aumenta, y si solamente son los pacientes que quedaron en treatment, pues ustedes se dan cuenta pues que el valor sigue siendo un poquito mayor. Ahora, lo otro es acorde con lo que vienen haciendo todos los estudios, que es mirar qué pasa con pacientes con altas cargas virales definidas como más de 100,000, ¿sí? O como menos de 100,000. Obviamente, con más de 100,000, la respuesta en general es un poco menor. Sin embargo, ustedes miran aquí, y es bien interesante, con 1,200 miligramos una vez al día, aparentemente hubo una mejor respuesta en pacientes con altas cargas virales, y como era de esperarse, con un inhibidor de proteasa la cosa bajaba un poquito. Ahora, ¿qué pasó a la semana 48? Miren lo interesante, hay una respuesta sostenida. Una respuesta sostenida, si ustedes me voy a devolver aquí, 80% con 400 miligramos, 82% con 400 miligramos, cargas virales menores de 50, mayor que con las otras dosis. Y solamente en los pacientes que quedaron en tratamiento, que están en treatment, el 91%. O sea, tenemos resultados muy interesantes en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, ¿es seguro el medicamento? Pues sí, sí es seguro. Fíjense que los eventos adversos serios pues realmente no son más altos que en otros estudios, y un número muy pequeño de pacientes se retira como consecuencia de los eventos adversos serios. ¿Qué se vio de eventos adversos serios? Dolores abdominales, náuseas, hiperbilirrubinemia, ictericia, incremento de la bilirrubina, y si ustedes ven aquí abajo en el pie de la tabla, abscesos anales, encefalitis herpética, tuberculosis, parecería un poco de reconstitución inmunológica. ¿Y qué se encontró en los exámenes de laboratorio? Se encontró pues realmente pues que es un medicamento seguro, no tuvimos mayores problemas. Ustedes ven realmente muy pocos pacientes hacen aumentos de sus pruebas de función hepática, de su CPK, el perfil metabólico, y si se dan cuenta, pues algo muy interesante es como fostensavir, pues también es de aquellos medicamentos que no producen hiperlipidemia, pero que adicionalmente, aparentemente, serían protectores y disminuyen los lípidos en sangre. Aparece un segundo estudio el año pasado, ¿sí? Que es este estudio. Desafortunadamente la diapositiva no nos permite verlo muy bien, pero es un estudio también inicialmente doble ciego y luego abierto a partir del día 9. Se incluyeron 713 pacientes, 360 fueron excluidos por múltiples razones. Dentro de ellos, fíjense que fueron muy estrictos, que no cumplían con los criterios, algunos retiraron su consentimiento informado y otros por otras razones, ¿sí? Y pues lo que les quiero mostrar aquí es que, bueno, este se hizo contra placebo en inicio, es el número de pacientes que quedaron al final, 146 pacientes, que pues con una efectividad no tan alta como lo que vimos en el primer estudio. Este es un estudio inicialmente a 48 semanas que se prolongó a 96 semanas, pero tuvieron una corte no randomizada, o sea, una corte a la que definitivamente iba con fostensavir, y pues de hecho lo que les está mostrando es que no fue tan efectivo como uno hubiese querido. Sin embargo, cuando uno mira la corte no randomizada, la efectividad fue mayor. Es muy curioso. Yo no tengo una explicación dada a eso. Es una efectividad cercana al 80%, mientras que en la corte, eh, cuando medimos menos de 200 copias, cuando en la corte, perdón,
Sí, 84% con menos de 200 en la corte randomizada y un 54% en la corte no randomizada para menos de 200 copias. Si somos más estrictos con menos de 40 copias, obviamente que eso va a bajar. Recuerden ustedes que ya desde hace cerca de unos 3 años, algo así, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dijo es declaras indetectable a todo paciente con menos de 200. Los estudios son más estrictos y se van con menos de 40. Eventos adversos nuevamente, muy bajos, los mismos que nos habían referido antes, ¿sí? O sea, diarrea, náuseas, dolor de cabeza, ¿sí? O sea, nada diferente a lo que uno pudiese ver en otros estudios. El segundo medicamento que tenemos y del cual venimos hablando nosotros ya hace mucho tiempo es el ibalizumab. Recuerden que el ibalizumab es un anti-CD4, es una IgG anti-CD4. Solamente tiene este estudio con el cual fue aprobado, pues es un estudio a 24 semanas no más, pues que lo que pretendía fundamentalmente era mirar control virológico. Ven ustedes aquí las características de los pacientes, 40 pacientes, con una edad media de 53, hombres, no blancos el 45%, con una enfermedad crónica bien crónica, o sea, 20 años más o menos 8, o sea, si quieren pongan entre los 12 y los 28 años, o sea, pacientes muy expuestos, con un recuento de CD4 no tan bajo, unas cargas virales no tan altas, pero tenían un grupito de cerca del 20% de la quinta parte de pacientes que tenían cargas virales elevadas. Y miren los resultados, cuando los pusieron en monoterapia versus el control comparado con lo que venían manejando, pues una respuesta del 83%. Cuando lo ponen con la terapia optimizada por genotipo, pues ustedes se dan cuenta que al final, con menos de 50 copias está el 43 y con menos de 200 está el 50. Uno diría, hombre, pero es que esto es muy poquito, ¿sí? Pero recuerden que son pacientes multiresistentes como los del grupo del doctor Ventura Clotet. Luego los compararon con el recuento de CD4 y entonces miraron y pues obviamente en los pacientes que tienen un recuento de CD4 mayor la respuesta era un poco mayor también. Entonces, ¿cómo lo dejó la FDA? Lo dejó indicado para pacientes ampliamente resistentes que hayan fallado a la terapia antirretroviral, una dosis intravenosa de 2.000 miligramos endovenosos iniciales con 800 miligramos cada 2 semanas y pues realmente la única contraindicación que le puso fue embarazo porque no hay estudios en embarazo. Pero en el CROI del año pasado presentaron este estudio. ¿Por qué me parece interesante este estudio? Porque de esos pacientes que estudiaron el estudio inicial, los mantuvieron con el ibalizumab por un tiempo mucho más prolongado, ¿sí? Y estos fueron 96 semanas en donde tenían 12 participantes, 8 de los 12 tenían carga viral indetectable en menos de 50 y todos, excepto uno, cumplían el criterio de OMS de una carga viral por debajo de 200. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que estos pacientes mantuvieron su respuesta virológica a través del tiempo. Y creo que la cerecita del pastel, como podrían decir algunos, es este nuevo medicamento que es el lenacapavir. El lenacapavir es un inhibidor de cápside, ¿sí? En este estudio, que es el CAPELA, se comparó el lenacapavir versus placebo y tuvieron también una cohorte no randomizada. Y pues ven ustedes aquí los resultados, ¿sí? Los resultados es que el punto primero que querían era la disminución de la carga viral a 14 días y luego a 26 semanas y pues ven ustedes aquí los resultados, pues resultados pero muy interesantes en relación a la respuesta, resultados mayores del 80% independientes si contamos la carga viral de menos de 50 o la carga viral de 89, pues con obviamente pacientes que también fallaron. Pero miren lo interesante, cuando uno mira aquí, tenemos pacientes que realmente no tenían medicamentos activos
en su terapia optimizada. O sea, eran ampliamente resistentes, pan resistentes. Y a pesar de ello, fíjense que en estos pan resistentes que no tenían nada, la respuesta fue el 67%. Muy poquitos pacientes, sí. La verdad sí, pero creo que esto nos plantea cosas interesantes. Eventos adversos, pues realmente muy pocos, cerca del un poco más del 5% de los pacientes, diarrea, náuseas, tos, cefalea, o sea, muy parecido, y algunos pacientes que sí tuvieron unos eventos un poco más severos como inflamaciones, eritemas, etcétera, etcétera. Encontraron 4 pacientes resistentes que definitivamente pues les pudieron hacer un genotipo, pues les encontraron estas mutaciones que ya tendremos que, quienes somos aficionados al tema de resistencia, tendremos que meterlas allí en nuestro archivo porque son mutaciones nuevas para nosotros, ¿sí? Pero los 4 pacientes los dejaron con el medicamento, con el lenacapavir, y 3 de los pacientes se suprimieron, de los cuales solamente en uno se cambió la terapia optimizada. Ahora, ya para terminar, todos quisiéramos ver los resultados de pacientes resistentes, primero con Victegravir. Hoy nos presentaron todos los resultados de Victegravir en pacientes naive, en pacientes switch con resultados espectaculares. Las características de Victegravir nos llevan a pensar que pudiese ser un medicamento interesante en pacientes con resistencia a inhibidores de integrasa, pero al momento no tenemos publicados ningunos estudios. Con cabotegravir, el cual está generando grandes expectativas por el tema de ser un medicamento inyectable en su combinación con rilpivirine, pues tampoco tenemos estudios de terapia switch, más no tenemos estudios en pacientes resistentes. Y con nuestra nueva doravirina, con la cual pues tuvimos la oportunidad de trabajar en nuestro grupo, pues tampoco tenemos estudios publicados, pero sí les cuento que hay 3 estudios en camino en pacientes resistentes a mononucleósidos. Esto es lo que quisiéramos ver con estos medicamentos porque realmente no tenemos mucho. Pero la preocupación para muchos de nosotros es que en nuestros países, particularmente en nuestra Colombia, sí estamos viendo pacientes resistentes y sí estamos viendo pacientes con multiresistencia. O sea que necesitamos tener medicamentos que nos permitan controlar esos pacientes. Les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta que podamos responder con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor Sussman, por compartirnos esta información tan de actualidad y que para el futuro va a ser bien importante. Tenemos planeado la respuesta de preguntas un poco más adelante en la tarde. Sin embargo, ahí nos quedó un poquito de tiempo de la charla, así que podríamos responder una de las que nos enviaron, y es, ¿cómo ve usted el escenario de estos medicamentos en Colombia? ¿Cree usted que nos estamos acercando a algunos perfiles de resistencia que dieran la opción de usar medicamentos como estos en el futuro? ¿Se ve lejos el tema? ¿Se ve cerca? A ver, les voy a contar que en las juntas médicas de nuestras 2 EPS que hacemos cada 2 semanas, lo que hemos visto en el último año, y es desafortunado decirlo, con la influencia de nuestros pacientes migrantes de Venezuela que desafortunadamente no recibieron sus medicamentos de una forma adecuada, estamos viendo pacientes con multiresistencia. En algunos pacientes, ¿cómo lo llamaríamos? Migrantes internos que vienen de algunas otras zonas que llegan a Bogotá, que tampoco han recibido sus medicamentos de una forma adecuada, también estamos viendo. Yo sí creo que vamos a necesitar este tipo de medicamentos. Y yo tengo una teoría, y es que la única condición para que un microorganismo se haga resistente es que empecemos a exponerlo a esos medicamentos. Es la ley natural de la supervivencia del más fuerte. Y fíjense lo que está pasando con inhibidores de integrasa, que pensamos que no íbamos a tener resistencia, pero ya vieron los datos que nos muestra la OMS en su documento de noviembre de este año. Entonces yo pensaría que sí. Ahora, ¿a mí qué me preocupa? Tal vez lo mismo que dijimos al mediodía en la mesa de discusión. Costos. No sé si alguno se ha puesto a mirar cuánto vale aplicar cabotegravir y rilpivirina en los Estados Unidos. Vale $4,500 mensuales. Entonces está muy lejos de lo que nosotros
pudiésemos tener acceso. Si estamos discutiendo que nuestra guía actual aumenta los costos de nuestros pacientes más o menos $80, pues pensemos en cuánto, si podemos tener acceso a estos medicamentos. Pero sí creo que los vamos a necesitar. Muchas gracias, doctor Sussman.